Conversatorio tecnológico en la ingeniería en sistemas de información. Hoy tenemos el gran placer de conversar con el profesor de historia y algo más, ya lo irán descubriendo, Rubén Román. Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien. Sí, listo. Bien, vos sabés que el conversatorio surge hace unos años y, y vos sos parte importante de este conversatorio, porque ya hace 10 años me estabas apalancando como director de tesis de la maestría en negocios, que el 6-7 de diciembre se cumplen 10 años la defensa. O sea, sigo incorporando datos de Rubén. Y eso quedó en mí. La verdad que eso quedó en mí. Y bueno, la verdad que el cariño, el afecto que se armó con ustedes, con vos, con Carlos Fariña. Y una de las cosas que hicimos mucho ahí fue conversar, ¿no? Conversamos con gerentes que tomaban Sí, así decisiones, fue. Sí. conversábamos con Carlos, que él me decía, Cecilio, de esta entrevista, ¿qué destacás? Y con vos, ese seguimiento, eso de dialogar mano a mano con aquel que tomó la decisión y que no te lo cuente otro. Dicho esto, Rubén Román es mi director de la tesis en Maestría en Negocios y el codirector fue el ingeniero Carlos Fariña. El tema que elegimos hoy, te doy para que digas el título vos, Román. Rubén, Román. Les cuento que Rubén es un tema que me te trabalengua porque tengo un amigo que se llama Román, ¿De dónde? de acá de Claro, yo Gualeguaychú. tengo un apellido que es nombre, sí, que también es nombre. El título de la conversación de hoy propongo que sea Educación e Inteligencia Artificial. ¿Mm? Educación e inteligencia artificial. Ese es el título. Bien. Te cuento algo más. Nuestros espacios son semiestructurados. ¿Qué quiere decir con esto? Que es como una charla de café. En este caso yo tengo agua, pero es semiestructurado. Entonces, yo sé que vos preparaste qué quieres compartir, pero te cuento algo que mueve mi ser hacia este tema en particular. En la última reunión del Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información, uno de los temas que salió fue la educación en tiempos de inteligencia artificial. Y ahí te dejo para que vos desarrolles todo lo que quieras. Yo te voy Bueno, conversando. Vamos conversando, no es que es una clase magistral ni nada por el estilo. no, está clarísimo. Muy bien. Bueno, primero me gustaría plantear un concepto de educación no para que sea el concepto de educación, sino para que sea entendido como que desde ahí es que yo me refiero a la educación. Entonces yo diría que educación es el conjunto de acciones que acompaña el proceso que nos lleva a ser mejores y alcanzar mejores niveles de hominización o humanización. Sí, vamos a plantear eso como el concepto que va a planear sobre lo que yo pueda decir acerca de esta problemática. Ese concepto de educación, uno podría preguntarse, esto dicho así, ¿refiere a la educación que es autónoma o heterónoma? Entonces yo diría, la educación siempre, en cualquier caso, y por más que algunos se crean lo contrario, tiene muy poco de autónoma. Todos ponemos algo, todos ponemos algo. Pero la educación es básicamente heterónoma. ¿Por qué? Porque uno se educa con el otro. No hay manera de que se eduque solo. Uno puede aprender cualquier cosa, que no es lo mismo aprender que educarse, porque el aprendizaje es no valorativo y la educación tiene el alto valor de sernos mejores seres humanos.
Entonces yo puedo aprender a ser un buen estafador, un buen ladrón, todo se aprende, pero eso no es educarse. Y otra cosa que habría que aclarar es qué hay detrás de la educación. ¿Educación a partir de qué? Entonces diríamos, educación a partir de ciencia, pero también de pensamiento filosófico. Educación a partir del arte, pero también a partir de la actividad física. Y así puedes seguir enumerando. Cualquier actividad o área de pensamiento humanas van a estar presentes en los procesos educativos, o pueden. A veces tiene más fuerza una, a veces tiene más fuerza otra, pero todas pueden estar. Entonces, a partir de esa comprensión de lo que resulta que podría ser la educación, si se acuerda con esta mirada, eh, la inteligencia artificial viene a darnos una seguridad en el manejo de datos, una seguridad que todavía me animo a relativizar, porque digo, uno podría pensar, bueno, pero si esto está estructurado a partir de los datos que ya existen y se van extrayendo datos que permiten darnos una información, esa información va a ser certera, y yo te diría, el pobre individuo que apretó el botón, que mandó un misil a una escuela donde había 200 niñas que murieron, eh, ese creyó que la inteligencia artificial le iba a brindar un dato cierto. ¿Sí? Y el ser humano siempre tiene que intervenir para controlar el dato cierto. Y no solo el dato cierto, sino para verificar si en la acumulación de datos que nos llevó a esa conclusión intervinieron todos los contextos posibles. Es decir, ¿cuáles contextos hubo ahí? Porque cada dato al que uno puede acceder está permeado por ciertos contextos, a veces por miles de contextos. No hay un contexto, sino que son muchos. Y la duda que nosotros tenemos derecho a tener es si los gestores de la información que recibimos en inteligencia artificial han tenido en cuenta todos los conceptos posibles o todos aquellos a los que ellos podían llegar o han seleccionado este sí y este no. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque toda creación humana tiene una impronta de quien lleva adelante ese proceso de creación. Con esto voy a que nunca, ningún invento, pongámosle este término, ninguna creación es neutra. Entonces, y voy a dar un ejemplo de esto. ¿Por qué digo que no es neutra? Porque fijémonos que, por ejemplo, en Estados Unidos hoy en día la inteligencia artificial se está comenzando a poner al servicio del Departamento de Guerra, al punto que hay cuatro de los CEOs más importantes de Silicon Valley que le dieron el grado de teniente coronel por una orden ejecutiva del Poder Ejecutivo de Estados Unidos. Para llegar a teniente coronel, generalmente en Estados Unidos se necesitan más o menos 20 años de carrera militar. Y si sos profesional, si entraste, por ejemplo, como ingeniero naval, suponete, en vez de 20 podés hacerlo en 15 años porque se te reconocen los años de estudio. Estas cuatro personas entraron en el día, pero además le permiten seguir siendo CEO de su empresa. Quiere decir que cuando ellos hagan propuestas, van a estar teniendo en cuenta todos los datos que coleccionaron para poder hacer esa propuesta que sea útil para el Departamento de Guerra, pero también van a estar teniendo en cuenta que el Departamento de Guerra va a comprar datos y que esos datos a ellos, a cada uno de ellos, les conviene que lo compre en su empresa y no en otra.
Entonces digo, esto sería como un caso extremo, este ejemplo, pero es un ejemplo real y de algo que está ocurriendo hoy. Entonces, digamos, la inteligencia artificial, si uno tiene en cuenta estos aspectos, es que requiere mucho más de la intervención humana, porque el ideal sería que la inteligencia artificial sea una actividad humana o que sea una actividad que los humanos puedan utilizar para ser mejores. Es decir, ahí habría un proceso educativo que nos llevará a mejorar como personas para aplicar los datos de la mejor manera posible. Y esto hasta acá a mí me está generando dudas. Por eso pienso que hay algunos aspectos que desde el pensamiento de la educación se tienen que llevar adelante para poner la inteligencia artificial a nuestro servicio y no ser simples operadores de paquetes de datos que otro hizo y no sabemos con con qué interés último, no sabemos cuánto de lo contextual está presente, no sabemos cuál es su escala de valores, cuál es la escala de valores del grupo de gente que creó esos datos a los que nosotros estamos acudiendo. Bueno, entonces, esto por supuesto que no es algo que yo estoy descubriendo en este momento. ¿Por qué digo esto? Porque hay estados y organismos supraestatales que están tratando de establecer legislaciones de control de la inteligencia artificial. ¿Qué tendría esto de ventaja y de desventaja? Ventaja probable, la que lleva a que estos gobiernos o supragobiernos decidan sacar una legislación que trate de controlar, es que se evidencia que no todo es a favor de lo que desde ese organismo, desde esa institución, se quiere. ¿Cuál es el inconveniente? Que los inventos, una vez que están inventados, no los controla más nadie. Te digo, desde el arado, desde el fuego a la bomba atómica, lo que vos quieras, ¿sí? Una vez que está inventado, no podés decir, ah, sí, ahora, por ejemplo, va a usar la energía nuclear, pero solamente para hacer isótopos radiactivos para usar en medicina. No, una vez que existe la tecnología y está puesta a servicio de un grupo de personas, esa persona lo puede llegar a usar como quiera. Entonces, estas legislaciones pretenden ir a trabar algo que puede ser beneficioso, pero que puede ser peligroso. Pero además, como la inteligencia artificial sigue mejorando, sigue avanzando, entonces esa legislación, al cabo de un lapso seguramente breve de tiempo, queda desactualizada. Te doy un ejemplo. La Comunidad Europea hizo una legislación respecto al control de la inteligencia artificial hace 4 o 5 años ya. Perdió vigencia porque la hicieron para ese día. No tuvieron en cuenta que tenían que tener algún tipo de comisión permanente de modificación cada vez que fuera necesario de esa legislación para ir adecuándola y poder controlar la inteligencia artificial a partir de lo que la inteligencia artificial avanzara. Llegamos al colmo de que hay un Estado, Grecia, que quiere hacer una modificación constitucional. Está en trámite en estos momentos una modificación constitucional para poder controlar la inteligencia artificial. Es absolutamente negativo eso, porque vos sabés que las modificaciones constitucionales no se hacen con soltura. Hay que cumplir una serie de trámites y bueno, llamar a elecciones, que sea aceptada la idea de la modificación, después que se haga la modificación, que se apruebe. Cuando eso termina de hacerse, la inteligencia artificial siguió avanzando y lo que la Constitución va a decir
no va a ser lo que tiene que ver con mañana, sino lo que tiene que ver con un ayer que ya se fue. Entonces, por un lado están estos intentos y por otro lado, hay por lo menos dos países que dicen nosotros no vamos a hacer ningún tipo de control de la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Esto es beneficioso o es perjudicial? Entonces diríamos, es beneficioso para que la inteligencia artificial no sea trabada por controles que pueden no estar bien planteados, que pueden estar hechos por intereses políticos sin la intervención de suficientes especialistas como para poder hacerla en condiciones. Bien, pero por otro lado, a lo que te decía antes, deja librada a toda la población a los valores y contextos de aquellos que manejan la información y la conformación de los grupos de datos que se le brindan a la población. Entonces, para mí son dos fracasos relativos. Hay un fracaso relativo de los intentos de control de la inteligencia artificial y se van a visualizar a corto plazo los fracasos relativos de la falta de intervención de los estados u organismos supraestatales frente al avance de la inteligencia artificial para los intereses de la mayoría de la población. Y esto uno diría, pero entonces, si fracasan unos, si fracasan otros, estamos llevando esta situación a un fracaso. Bueno, es relativo. ¿Hay alguna herramienta que nos permita avanzar sobre, sobre esto con alguna idea de éxito? Y yo diría que sí, que esas acciones tienen que estar de la mano de la educación. Tenemos que lograr, esto sería como una expresión de deseo máxima, ¿no? Tenemos que lograr ciudadanos conscientes de los avances, de los aportes y de los peligros que el uso de la inteligencia artificial trae aparejado. Para lo cual es necesario modificar los planes de estudio de todos los niveles y modalidades. Esta sería como una primera. A ver, no quiero decir que sean propuestas, porque no soy yo quien tiene que hacer, en último caso, una serie de propuestas. Son como ideas para invitar a poner en discusión algunas cuestiones para ver si como sociedad, en nuestro país y en cualquier otro lado, como sociedad vamos avanzando para poder hacer de la educación una herramienta que nos permita la utilización eficiente y, y valorativa de la inteligencia artificial. Entonces, decía, esta primera idea sujeta a discusión sería esto, modificar los planes de estudio de todos los niveles y modalidades de la educación para incluir elementos de inteligencia artificial. En la construcción del ciudadano tenemos que intentar, me parece a mí, incluir algunos de estos aspectos. Eh, por otro lado, uno podría irse hacia, hacia las carreras de informática, hacia las universidades tecnológicas, hasta hacia los ingenieros, sobre todo todos aquel grupo que maneja con un nivel profesional de excelencia eh, todo lo que es informática y que en ese campo podríamos ingresar también la inteligencia artificial. Ahí advertimos que, como es lógico, como pasa con cualquier carrera, las carreras
los planes de estudio de las carreras se deciden en un cierto momento y después los avances de la ciencia y de la técnica van hacia adelante y las carreras van quedando atrás. Por lo menos los planes de la carrera, o para que no queden atrás, va quedando a la voluntad y conocimiento de cada uno de los docentes. Para evitar eso, tendríamos que plantearnos, pienso, tendríamos que plantearnos la necesidad de modificar en algo las carreras de informática que se estén dictando para incluir más elementos de la inteligencia artificial, pero también para incluir, por ejemplo, lo que digo es a título solamente de ejemplo, eh, antropología filosófica, antropología cultural, comunicación, son los elementos que nos van a permitir la mirada humanista que necesitamos sobre la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial esté a nuestro servicio y para que podamos informarle de eso al resto. Por eso pienso en las dos antropologías, la filosófica y la cultural, sobre todo por la inclusión de los valores en el manejo de la inteligencia artificial y comunicación para facilitar introducir a los demás en estos campos. Pero eso que estoy diciendo es algo que lleva bastante tiempo, porque si uno hoy existiera la convicción de que hay que hacer una modificación de planes de estudio y un acuerdo de qué es lo que se tiene que modificar, vamos a demorar un cierto tiempo en tener listo el plan de estudios nuevo. Y después vamos a demorar varios años para tener egresados que hayan cursado con ese plan de estudio. Y mientras tanto, este fenómeno va a seguir avanzando. Entonces, otra idea que me planteaba es, tal vez para los que estén ingresando, se puedan establecer tecnicaturas o carreras cortas que sean parte de la carrera final, pero que integren algún elemento en particular, como por ejemplo, supongamos, la ética y la inteligencia artificial. Entonces, vamos a tener que ese egresado va a cumplir con todos los pasos de la carrera que actualmente tiene, pero que además, al haber hecho una tecnicatura o una carrera corta con una cierta mirada diferente, va a tener agregado eso, el control del uso de la inteligencia artificial, la ética de la inteligencia artificial, o como uno le quiera llamar. Pero todavía habría un grupo que nos quedaría fuera, que serían los egresados que egresaron con los planes de estudio anteriores. Y para ellos, tal vez con las mismas problemáticas que estoy planteando que se podrían utilizar para aplicar las carreras cortas, tendría que haber especializaciones que nos permitan esa mirada, por ejemplo, de ética e inteligencia artificial, con el nivel adecuado a los profesionales ya egresados. Entonces, esto sería como un conjunto de ideas para poner problemáticas en discusión y arribar a algo que nos permita avanzar. Eh, lo mejor, lo que digo en las carreras universitarias que tengan que ver con estas terminalidades, se puede tratar en forma, llegar a acuerdos un poco más rápidos porque se pueden dar, por ejemplo, dentro de la universidad tecnológica. Pero cuando pensamos en toda la población que tiene que ir siendo formada en estas problemáticas, y hoy en día, por ejemplo, en nuestro país, me parece que el único organismo que podría convocar a discutir esta problemática sería el Consejo Federal de Educación, eh, donde se tendrían que reunir los ministros de todas las provincias para discutir esta problemática
con la apoyatura de todos los especialistas que haga falta, este, y que seguramente hoy es bastante difícil que se logre y que se logren acuerdos, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Y porque corremos un riesgo, que este es otro aspecto de la inteligencia artificial que está siendo tema de discusión a nivel mundial, es que la seguridad ya de que la inteligencia artificial va a reemplazar a seres humanos en algunas tareas, o en muchas quizás. Esto es tema de discusión. Esto nos lleva a que hay que buscar soluciones inmediatas, porque si las sociedades en distintos países van a generar mayor desempleo, tendríamos que pensar en soluciones, en otras vías de educación para esa población. Tenemos que pensar también en posibilidades de modificar, por ejemplo, la cantidad de horas que se trabajan, para que se trabajen menos horas y haya más gente que tenga acceso a los trabajos. Yo me planteaba esto, a ver, pensando, lo pensaba cuando se da la revolución industrial, pongámosle 1780, 1820 más o menos, en Inglaterra, donde nace la revolución industrial, aparecen grupos de trabajadores que van a ser llamados los levelers, los niveladores, que ¿qué es lo que hacían? Iban una noche a una fábrica y rompían todo, todo, todas las máquinas, el edificio, todo, y nivelaban. Eso quedaba como un campo, ¿sí? Donde ayer había una fábrica, hoy apareció un campo. Eso, bueno, ese movimiento fracasaron y además la revolución industrial, si bien seguramente en una primera instancia dejó gente sin trabajo, después se produjo el fenómeno contrario, que es que la mayoría de la población que trabajaba como empleados trabajaba en la industria, con una u otra función, pero trabajaba en la industria. Es el sector que más mano de obra, repito, de distintos niveles y modalidades y todo, que más mano de obra incorpora. Entonces, eh, ¿qué puede pasar? Que si no tomamos acciones, va a haber un grupo de gente a los que, quiero ponerle una fuerte comilla a esto, podemos llamar los que sobran. ¿Sí? Nos va a sobrar gente. O hacemos algo o nos va a sobrar gente. ¿Qué quiero decir con sobrar gente? Hay gente que va a quedar afuera, que no está capacitada para alcanzar otros trabajos, o que por la edad o por otro motivo no va a ser tomada. Entonces, vamos a llegar a que la inteligencia artificial va a ser el enemigo. Pero ahora no van a poder salir los niveladores a romper las fábricas, porque no van a tener posibilidades. Porque la inteligencia artificial, por su falta de materialidad concreta, no corre el riesgo de ser destruida por los que quedan cesantes. Entonces, la posibilidad de evitar esto y de evitar que se transforme en el enemigo es que todos trabajemos para modificar las condiciones y que la apuesta sea que la inteligencia artificial nos ayude a todos a ser seres humanos más humanos, es decir, que nos eduque. Esto es la idea central, las ideas centrales de lo que estoy pensando. Excelente, excelente, excelente. Bien, como te dije al principio, aquel consejo que me dio uno de los participantes del conversatorio tecnológico, que sea un episodio de media hora, la verdad que lo manejaste de taquito, se nota que tenés toda una expertise en temas que tienen que ver con la educación. Al principio dijimos que sos un profesor en historia, después metimos que sos mi director de tesis, que junto con el ingeniero Carlos Fariña me acompañaste en hace 10 años a poder lograrlo. Contale a la gente quién es Rubén Román. Bueno, sí, soy profesor en historia, egresado de la UNL. Después hice
una maestría de sociología en la Academia de Ciencias de la República Checa por correo, porque la internet todavía no existía para ese entonces, así que la hice por correo. Este, y después hice en la Universidad Católica de Santa Fe un doctorado en educación. Y a partir del doctorado, eh, bueno, mi carrera como docente fui modificando el tipo de alumnos, es decir, le daba clases a los más chicos, después daba clases en la universidad y después daba clases en la universidad y en posgrados. Y finalmente, cuando dejé de trabajar en la universidad, sigo trabajando en los posgrados. Así que paralelamente eh, estudiaba, escribía, tengo publicaciones hechas en varios países y mi tema central, mi tema de interés ha sido siempre el tema de la identidad cultural y las formas de discriminación. Entonces he trabajado los últimos casi 50 años con la literatura como fuente de conocimiento de la realidad. En vez de hacer, he hecho algunos trabajos de campo, sí, pero en vez de hacer como base del trabajo antropológico, que sería este de trabajar sobre la identidad y la discriminación, a partir de la visita a ciertas comunidades consideradas diferentes, que sería lo que justifica el estudio, lo hice a través de la literatura. Al principio, esto me llevaba a tener que, cuando iba a exponer algún paper o presentarme para alguna publicación, me significaba tener que discutir que la literatura ficcional, la novela básicamente, pero también algunas otras formas de literatura, no era válida para trabajar en ciencias. Pero claro, después de muchos años de trabajar centenas de novelas para ir extrayendo de ellas las formas de identidad y discriminación que inadvertidamente, supongamos, los autores de las novelas iban dejando ver a medida que seguían la trama de la historia que estaban contando, esto me deja hoy en día la seguridad de que puedo hacer frente a cualquier tipo de discusión. Si la novela es una fuente válida para el conocimiento de la realidad. ¿Sí? Bueno, Excelente, y además de excelente. esto fui trabajando otras cosas, como vos sabés, y como, ¿no? Porque es muy difícil que uno se centre en un solo tema, porque la vida laboral, además, te obliga a ir estudiando otras cosas, ¿no? Y así tenés que hacer trabajos de investigación, leer tesis. La lectura de tesis me ha significado aprender muchísimo. Porque vos decías que yo te acompañé, sí, está bien, pero yo aprendo porque vos me traes elementos sobre los que yo no estoy acostumbrado a trabajar. Entonces yo aprendo, me veo obligado a leer algunas cosas para poder orientarte, pero también aprendo de lo que vos vas haciendo. Y he dirigido tesis y tesinas durante décadas, así que aprendí bastante. ¿Sos un estudiante eterno? Sí, tengo muchísimos años de estudiante, ¿no? No solo a nivel informal o así, para aprender algo que a uno le interesa, sino de estudiante formal, entre primaria, secundaria, universidad, alguna cosa que hice a nivel terciario, cursos que, que, que he hecho, este, la maestría, el doctorado. Hecho como estudiante formal y algunas décadas, diría. Qué lindo, qué lindo, qué ¿Eh? lindo. Bueno, la verdad que da para charlar horas con vos, Rubén, Rubén Román. Eh, pero bueno, desde nuestro espacio del Conversatorio Tecnológico en la Ingeniería de Sistemas de Información, de la Cátedra Gestión Gerencial
de UTN Delta. Te doy las gracias, te damos las gracias. Sin lugar a duda que este es un tema para sacarle el jugo y dedicarle un día entero o unas jornadas enteras. Pero el cierre siempre es del invitado. A Agustín, que está acompañándonos, le cuento que en un rato empezamos con el tercer tiempo, en el cual podemos dialogar ya sin grabación. Pero a vos, Rubén, invitarte a que hagas el cierre con las palabras, con el mensaje, con la opinión, con lo que vos quieras. Bueno, la inteligencia artificial llegó para quedarse, va a seguir avanzando. Eh, Mucha parte de la población aún no sabe ni que existe. Otros saben que existe, pero no saben usarla. Hay otro grupo de gente que la utiliza como una herramienta, pero sin hacer un juicio de valor sobre lo que está recibiendo, ¿sí? Sino que la utiliza y bueno, lo que da, lo que surge de ahí, por ejemplo, los estudiantes que estudian, hacen hacer resúmenes a la inteligencia artificial, es una mirada bastante acrítica. Por eso creo que desde los ámbitos educativos se tiene que aportar para que la formación del ciudadano incluya la inteligencia artificial. Y en el caso de los especialistas, que su formación, que incluya la inteligencia artificial, además vaya incluyendo algunos aspectos humanistas que permitan completar ese proceso, que en realidad es de formación, que es lo que hace la universidad, en un proceso más educativo, porque va a redundar en conformar más completos seres humanos en este proceso siempre inacabado que es la educación. Excelente, la verdad que un cierre magistral, como siempre. Y bueno, gracias de vuelta y empezamos, dejamos de grabar y empezamos con el tercer tiempo. Ahí te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los participantes, que creo ya te la dije vos, pero bueno, te la voy a hacer de vuelta. Rubén, muchas gracias y vamos para adelante. Muy bien, gracias a vos.